Bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos al canal de este usuario promedio que le encanta la tecnología. Mi nombre es Jaime y hoy día, otra vez gracias a los amigos de Huawei, vamos a ver el Huawei P50 Pro que me prestaron con todo gusto. Supongo que esto es una de las grandes sorpresas y las grandes revelaciones que estábamos esperando de los productos de alta gama de Huawei. Primero contarles que este producto lo pueden encontrar hoy día por un precio de 1.099.000 pesos, o sea 1.100.000 pesos, y por eso pueden encontrar nada más ni nada menos que 195 gramos aproximadamente de puro tecnología. Además tiene un alto de 158 milímetros, un ancho de 72,8 milímetros y una profundidad, o sea una altura, un espesor de 8,5 milímetros. No es un celular liviano por ningún caso. Una pantalla de 6,6 pulgadas de 1.7 billones de colores, OLED K y medio, una tasa de refresco de 120 Hz, 450 ppi, una CPU Snapdragon 888 de 4G, no tiene 5G. Además cuenta en la cajita con una carcasa, un cargador USB-C a USB-A y un super cargador de 66 watts, como ya es normal en los de carga rápida que entrega Huawei. Y nada más en la cajita. Y la versión que tengo acá de este Huawei, que es de 256 GB y 8 GB de RAM, y viene en color orito. En las cámaras traseras tenemos una cámara de 50 megapíxeles True Chroma, o sea que tiene los colores más vívidos y más claritos del mundo. Otra de 40 megapíxeles de color True Chroma, una de 13 megapíxeles gran angular y una de 64 megapíxeles para el telefoto, y una resolución de video de, por supuesto, 4K, y graba hasta 1080 a 960 cuadros por segundo, o sea, super slow motion en Full HD. Creo que es más de lo que uno podría pedir en verdad. Y cuando lo sacamos de su empaque maravilloso, nos encontramos en este Cocoa Gold, que es uno de los colores más elegantes que trae. Además podemos encontrar aquí al ladito de las cámaras el logo de Leica, con el cual fueron desarrolladas estas maravillosas cámaras. Uy, wow, esta cámara se ve muy espectacular. Y estas tres camaritas que están arriba también. No hago nada que decir con este arreglo de cámaras que es bastante característico, no solamente en este modelo, sino que los modelos Huawei de alta gama, en tres cámaras en el módulo de arriba y la cámara de telefoto de abajo, que ya se ve con mucha profundidad en ella. El loguito Huawei, por supuesto que esto no es para la venta, porque esto es solo un modelo que a mí me presten y después lo devuelvo. La parte trasera, a pesar de ser tan brillante, hasta el momento como que no tiene problemas de mancha, de huellas digitales. El loguito Huawei, y como les digo otra vez, este color metálico o Cocoa Gold se ve bastante bonito, pero si lo revisamos en la página web, creo que el negro tiene mucha más presencia. Es un negro mate y estas terminaciones son dorados, que creo que el mismo Cocoa Gold, que se ve bastante bien. Un marco de metal, por supuesto, que puede ser y tiene la pinta de acero inoxidable. Abajo tenemos el puerto USB, un parlante, arriba tenemos otro parlante estéreo, micrófono, otro micrófono abajo, el hoyito para la tarjeta SIM que tenemos acá, que soporta doble SIM, por supuesto, y tiene esta gomita alrededor de la bandejita de la tarjeta SIM, así que por lo que podemos asumir que puede tener algún tipo de resistencia al agua o al polvo. Pantalla curva que lo hace sentir muy bien a la mano, se siente muy ergonómico y se siente bastante bien construido. Una vez más, no se puede decir nada malo de la construcción de los teléfonos de Huawei, porque generalmente tienen mucha dedicación al detalle. Tenemos una cámara principal, un hoyito al medio y al frente, que también tiene una resolución de 13 megapíxeles para selfie con gran angular, y soporta video 4K y graba videos de 1080 hasta 240 cuadros por segundo. Este viene además con una batería de 4300 mAh y una carga súper rápida de 66 watts. Tiene carga inalámbrica, al fin, de 50 watts como carga máxima. Resistencia al agua IP68 y redes, por supuesto, hasta 4G, conectividad Bluetooth 5.2, USB tipo C, versión 3.1, sensor de huella dactilar en pantalla. En tema de proporción de pantalla en general, los marcos están bastante bien
conseguidos, por así decirlo. La parte de abajo, que generalmente es un poquito más gruesa, no supera por mucho la parte de arriba. Y además que esta pantalla curva que, bueno, no es el agrado a muchas personas. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. A mí me gusta, creo que es muy cómoda, sobre todo para trabajar con gestos. La hace ver incluso que llega más al borde de lo que es. Acuérdense que los teléfonos Huawei no traen los servicios Google, pero ustedes pueden descargar las aplicaciones directamente como APK, que vienen es bastante fácil de hacerlo, incluso a través del mismo teléfono los guía hacia una página un poquito más confiable que la del resto para poder bajar todos esos servicios que no están. Y especialmente para todos aquellos que viven con el correo de Google, lo pueden incorporar directamente en la aplicación que viene en forma nativa en el teléfono. Tanto no van a sufrir. Yo he probado varios teléfonos de Huawei y en verdad me la he podido sacar bastante fácil. Bueno, luego de poner todas las claves, acuérdense que para poder activar este teléfono tienen que tener alguna clave y hacer una sesión en Huawei, como Google, pero Huawei, para tener acceso a todos los servicios de Huawei. La pantalla hermosa, súper clarita, no sé dónde termina. Se ve más perfecto que la realidad, por así decirlo. El teléfono es responsivo y si nos vamos aquí, por supuesto está basado en Android 12, por lo que si bajamos los gestos de un lado vamos a tener las notificaciones y del otro vamos a tener, por supuesto, la cajita con todas las aplicaciones y de acceso rápido, donde podemos también ir a la configuración, revisar perfectamente la pantalla y el brillo. Lo tengo al máximo. Modo oscuro, podemos poner la máxima resolución de pantalla, la alta, que es 4K o 2K, algo así. Y frecuencia dinámica, o podemos poner la frecuencia alta de 120 Hz. Si usted pone la mayor frecuencia, pone la mayor brillo y pone la mayor resolución, créanme que su batería va a durar hartito menos. No está basado en Harmony OS, está con el sistema operativo de EMUI, que también está basado en Android, pero la verdad yo que he revisado bastantes teléfonos Huawei con Harmony OS y con EMUI no le veo gran diferencia. Donde está el brillo de esto, y puedo tener otro teléfono aquí que es de similares características, es por supuesto los módulos de las cámaras. Yo pensaba que eran más o menos iguales, pero en verdad son masivos, son súper grandes, tienen 4 cámaras y la principal, esta la de telefoto, se puede ver claramente hacia el interior, que tiene como un espejito porque adentro tiene un mecanismo al final el que hace el telefoto, que es óptico. Por supuesto no va a defraudar en la calidad de la fotografía. Claramente lo voy a ocupar como mi teléfono de uso diario porque quiero lucirme con él y ver que la gente me vea con este teléfono tan elegante, más elegante que yo. Creo que me tuve que haber vestido de mejor forma para hacer este primero unboxing, pero también quiero que me hagan todas las preguntas pertinentes acerca de qué quieren saber de este teléfono, dónde lo pueden encontrar también, cómo pueden sacarle mayor provecho. La verdad es que por la calidad del precio hay unas cositas que me parecen que son fabulosas y otras que en verdad ya un poquito cortos pensando más allá en la competencia y en el nivel de precio que tiene este teléfono. Es uno de los teléfonos más caros que hoy día tiene la marca y lo voy a decir al tiro, en verdad creo que con 8 GB de memoria de RAM es un poquito corto. Los topes de gama de otras marcas vienen con 12, 10 y además vienen con memoria expandida, tienen unas gamas un poquito menores, así que si bien es cierto 8 GB es suficiente, si voy a pagar precio premium, en verdad también quiero que todo sea premium. 256 GB también, pero por ese precio también podemos encontrarlo en 512. Se escucha espectacular, la pantalla se ve muy bien, así que ya saben, síganme en redes sociales donde subo más contenidos, videos y cosas que están por venir. Instagram, LinkedIn, Twitter. Y como siempre, si les gustó el video, dale like. Si te gustó mucho, suscríbete. Si vas a salir, usa mascarillas, vacúnese, lea un libro y nos vemos en el próximo video.